¿Quieres comprar TCs a altas horas de la noche y no sabes a quién contactar? Te presento a Tibia Colombia Coins, el único reseller activo 24/7 y al que le puedes pagar por Nequi si estás en Colombia o por Binance desde cualquier parte del mundo. Contáctanos al WhatsApp en donde nuestro amigo Bayuse te atenderá sin ningún compromiso. Tibia Colombia Coins, recomendados por el kiosco del Panda Oficial. Hola, ¿qué tal mis brothers? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video del canal y el día de hoy vamos a hacer algo completamente nuevo. Se me ocurrió hace unos días y estaba pensando cómo desarrollar la idea, pero lo que sí sé es que es el típico video por el cual siempre me va a llegar, aunque sea una persona, a lanzarme hate, pero me da igual que vengan a por mí pero con la cara destapada. Venir a por mí, pero con la cara destapada, ¿eh? Venir a por mí, venir a daros de hostias conmigo, hijos de p***. Le voy a explicar un poco de cómo va. Vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de los diferentes teams que están en guerra. Hoy vamos a hablar de la guerra de Lovera entre la ARMY y la Reaper una vez más. Y si hay algún problema, pues cuando termine esta guerra yo tengo que tener mi carro nuevo 0 kilómetros del año. De tanto contenido que yo saqué de esta guerra desde el principio, siempre creí que iba a haber mandangón del bueno acá. Y si no te gusta, bueno, ya me diste el view, ya moneticé, pues ya te puedes ir. No, mentira muchachos, pues ¿qué vamos a hacer? Hay solamente 2 guerras en los servidores NA activas y pues hay que explotar de lo que hay, ¿no? Y creo que esta guerra de Lovera está bastante candente y podemos sacar muchísimo contenido de este lugar. Así que sin más, vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de la Reaper y la ARMY. Dentro vídeo. Bienvenidos al Mega Mandangón Tibiano. Bueno, comencemos con la Reaper, que en Lovera se llama Cock Slayer, algo así. Bueno, no algo así, así se llaman en Lovera. La verdad no sé por qué no se colocaron algo como de Reaper. Bueno, eso no es relevante. Vamos a ir con las ventajas primero y voy a ir desarrollando la idea, explicándoselas básicamente. Ok, la primera ventaja que yo le veo a la Reaper es que tienen individualmente a los mejores jugadores de la guerra. ¿Cómo les explico esto? Entre todos los buenos jugadores que pueden haber entre las 2 guilds, porque sí los hay, en los 2 lugares hay muy buenos jugadores, creo que por lo menos el top 3 de los mejores jugadores de esta guerra están en Reaper. Puedo decir nombres que no son tan llamativos o que las personas lo conozcan tanto, como el Perciban, podemos hablar del Pez, podemos hablar del Juntito. Pues por decir cualquier nombre, Pazlo, no sé si por ahí esté Brian, hay rumores de que sí. Supongamos que ellos tienen el top 3 de los mejores corredores de respawn, los mejores jugadores realmente. Y yo creo que en general, obviando de que no esté Brian, si no está Brian, el mejor jugador, tanto como commander y corredor, debe ser Pez. Si está Brian, debería ser Brian. El Plex, muy buen corredor, pero sabemos que él tiene una particularidad que no habla, entonces es muy buen corredor. Entonces creo que los mejores jugadores están en la Reaper. Y ese es un punto y el primer punto a favor que yo les consideré a esta guild. La segunda ventaja que yo le veo a la Reaper es que son bastantes jugadores. Yo creo que la táctica de ellos es de avasallar y aplastar a sus rivales, teniendo bastantes personas para ir ocupando respawn, dando cabezas adecuadamente. Si una persona se cansa o debe irse, está el reemplazo para ese KS. En los open le gusta tener bastante más personas conectadas que su enemigo para aplastar, y creo que lo han logrado porque sí tienen muchos más conectados, gente más activa que hace su trabajo como pequeñas hormiguitas. Para mí esa sería la segunda ventaja que tiene el team de la Reaper. Otro punto a favor que tiene la Reaper es que sus bunkers tienen muchísimo dinero. Podemos hablar allí de el Clachín, que actualmente se agregó con el team de Suta. Ya estaba el Memo, por ahí estaba Quintero.
y por lo que nos han demostrado comprando chars realmente muy altos para esta guerra, es que sí tienen bastante poder económico, de la parte que, si lo vemos de otro prisma, puede ser considerado una desventaja, pero en el debido momento, cuando hablemos de las desventajas, vamos a considerar este tema desde otro punto, ¿no? Pero en este punto yo creo que tienen muchísimo dinero para poder invertir en esta guerra, y creo que no va a ser ni hoy ni mañana cuando estas personas digan me cansé de invertir. Y creo que hay otros bankers no tan fuertes así como estos tres, pero sí son personas que aportan. Entonces creo que eso es un punto bastante favorable para la Reaper. Otro punto muy importante que quiero hablar es que esta guerra se ha convertido como una lucha de clases de personas norteamericanas o gringos europeos contra los latinos, y los servidores norteamericanos están en demasía poblados por latinos, y por lo tanto hay muchos más potenciales aliados para la Reaper que para la Army realmente, y es algo que tenemos que hablar. Y allí es en donde sale a relucir las habilidades diplomáticas de cada team, y por eso yo digo que es una ventaja de la Reaper, porque tienen a personas como lo es Frank, que yo creo que es muy bueno haciendo tratos con diferentes teams, ya sea para que no lo ataquen o para que se les alíen. ¿Cuántas guerras del OpenPP no han terminado por una alianza o porque les llega la ayuda de una persona con un team que hace la diferencia? Realmente son incontables los registros de guerra que han terminado de esa manera, no solamente por el poder de fuego. Así que yo creo que ese punto es algo que no debemos dejar de lado. Yo creo que la Reaper lo tiene bastante a favor en esta guerra. ¿Has jugado Kakele Online? Es un juego de rol masivo Play to Earn parecido a Tibia que puedes jugar desde tu teléfono o PC, y cuya moneda es el Kakele Coin, la cual puedes adquirir por nuestra página kakelecoin.com. Somos reseller oficial. Vamos a hablar ahora sobre las ventajas del team de la Army, y el primer punto que yo quiero hablar es que son un equipo que juegan juntos desde hace muchos años. Recuerden que la Army está creada de los principios de Solera. Solera fue después Wintera entre un merge, y ahora está ese team de la Army que se fue todo completo para Loera. Entonces digamos que se conocen, saben cuáles son sus defectos y sus virtudes de cada player, y eso hace un ambiente que es más o menos armonioso. Tal vez hayan problemas y hayan salido personas de allí, pero en general allí están jugando desde hace muchísimo tiempo, y yo creo que eso es un punto a favor de esa guild. La segunda ventaja que tiene el team de la Army en esta guerra, a mi consideración, es que esta situación adversa en donde son menores o menos personas que su team es algo a lo que están acostumbrados, ya que desde Solera ellos siempre han sido un grupo reducido, muy cerrado de personas, y esto de que ellos sean como el underdog, como ellos mismos se llaman, que es el subestimado, les gusta esta posición de que a lo mejor se ven que van a perder y están perdiendo. Les agrada, les gusta ser así, les gusta tener contenido de guerra, no dar tanto el contenido, sino aprovechar el contenido que te puede dar el enemigo, y se sienten realmente tranquilos en ese punto. Es algo que ellos saben manejar muy bien. Otra ventaja que tiene el grupo o el team de la Army en esta guerra es que yo creo que sus commanders todos tienen un decente nivel. En contraparte de la Reaper, que creo que Peja hace una gran diferencia, pero después los que están comandando aparte de él allá en la Reaper parece que baja un tanto el nivel. Podemos decir que en la Army todos tienen un nivel decente y no se nota tanto la falencia de que, por ejemplo, no está Hernán, que para mí es el mejor commander que tiene esa guild, pero está un Barquillo que lo puede hacer bastante bien, está un Alex Nazca que también lo puede hacer bien, Nickbo también puede comandar ciertas situaciones, y además tienen muy buena comunicación porque tienen personas que son bilingües y pueden hablar en inglés y también pueden hablar en español para comunicar bien las ideas a las personas que no son angloparlantes, que son hispanos. Entonces creo que en ese punto de commanders están un poco mejor la guild de la Army. Otra ventaja que veo que tiene el team de la Army en esta guerra es que
todo su team, o por no decir casi todo su team, es un team de guerra, que le gusta pelear de alguna u otra manera. Están en el juego es por eso. Si no están guerreando, generalmente se retiran y regresan cuando hay un mandangón. Entonces, en contraparte de la Reaper, que hay personas que no les interesa tanto la guerra, en la Army todos les gusta y les parece muy bien esa atmósfera de que pueden en cualquier momento llegarte y atacarte. Es como una angustia que no todo el mundo lo sabe manejar muy bien, solo las personas que les gusta la guerra. Pues creo que la Army está más preparada para eso y tiene personas que les gusta más esa atmósfera de inseguridad, por decirlo de alguna manera. La última ventaja que yo le veo a la Army es que todos sus miembros son autosustentables. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente sus miembros son de países donde tienen una realidad económica bastante decente, como pueden ser Estados Unidos, Canadá, Europa, inclusive personas que son latinoamericanas que tienen sus trabajos. Entonces cada uno de sus miembros paga su supli, o la gran mayoría de sus miembros paga su supli. Entonces creo que no dependen tanto de esa persona que sea rica y que pueda abarcar las deudas de todo el team. No, cada uno de ellos hace lo que cree conveniente con su dinero en el juego y lo gasta como lo cree pertinente, y eso es algo que le da un gran valor a cada miembro en el team. Bueno, la primera desventaja de la Reaper, que yo creo que son muy dependientes de PES, es como una Argentina sin Messi, un Portugal sin Cristiano Ronaldo. No es lo mismo. Creo que es el jugador que marca las diferencias, ya sea porque es muy bueno o porque tiene ese ímpetu de realizar las cosas. Lo cierto es que se nota bastante cuando PES no está activo o está haciendo cualquier otra cosa en RL, porque también me imagino que tendrá una vida. Entonces creo que allí es una desventaja bastante importante. Cuando no está PES se nota. Saben que en una de las ventajas yo le hablé de que la Reaper tiene muchísimas más personas, y es que su estrategia se basa en el aplastamiento y en el abarcamiento de los lugares para no dejar hacer algo a los enemigos, y eso está completamente muy bien. Pero eso hace que lleguen personas de diferentes lugares al team, con diferentes temperamentos, que diferentes objetivos y con diferentes maneras de ver cómo se juega el juego. Esto puede ser algo contraproducente, pueden verse ciertos roces entre miembros importantes de la guild, personas que mueven a otros grupos, digamos los subgrupos de líderes que pueden haber allí. Entonces pueden haber ciertas cosas que no se comporten como un team tan sólido. Les repito, puede ser algo que yo vea desde afuera, a lo mejor por dentro es totalmente lo contrario y es un guild totalmente armonioso, pero la lógica te invita a que las personas que llegan de diferentes lugares con diferentes visiones de juego en algún momento puede romperse, ¿ok? En una de las ventajas hablamos de que sus bankers tienen muchísimo dinero, hablando de la Reaper, ¿no? Pero ¿qué pasaría si Memo se cansa de la guerra, se retira de Tibia, se aburre y deja de inyectar el dinero que está inyectando? ¿Será que la Reaper pueda tener el mismo poder de fuego que lo viene teniendo a través de la compra de char, de poder pagarle a las personas otros chares más altos para que puedan hacer más impacto en la guerra, en la supli? ¿Será que el Guild Bank que han cobrado por tanto tiempo en Talera pueda abarcar toda esta deuda que los bankers realmente suplen? Es algo que está por verse a lo largo del tiempo. La última desventaja que yo le veo a la Reaper es que como tiene tantas personas, no todos los miembros de su guild están tan pendientes de guerrear. Hay personas que han comentado que por lo menos en el team de Talera hay quienes no saben ni cómo jugar realmente una guerra. Y eso me invita a que hay personas que le dan acceso a su guild por el beneficio de un claim. Entonces puede que no todos los miembros estén de acuerdo en pelear o que les guste pelear como a sus líderes o a los miembros más resaltantes de esa guild. Digamos que no todos están en esa misma sintonía, lo hacen por una obligación porque sabes que deben de cuidar los beneficios que tienen en su servidor, pero no es algo como que ellos lo hacen por el gozo y la diversión del juego.
Desventajas del Team de la Army. Vamos a comenzar con la primera desventaja que yo leo, es que son muchas menos personas. Cuando tienes menos personas puedes hacer menos cosas, o si quieres hacer algo tienes que ver si tienes la cantidad de personas suficientes para poderlo hacer y llevarlo a cabo de la mejor manera. Eso hace de que no puedas defender adecuadamente en todos los horarios a las personas de tu team, así que probablemente te hace fuertes en ciertos horarios pero no a lo largo del día, y también tomas una actitud defensiva ante el team que tiene más personas y por lo tanto se ve como que siempre estás en constante pérdida o que estás perdiendo el servidor o la guerra, ¿ok? Otra desventaja es que yo creo que sus líderes son un tanto inactivos. Por ejemplo, a Barquillo yo no le he visto tan activo en esta guerra, o por lo que se ha visto no ha aprendido mucho String. Hernán al principio estaba bastante fuerte y creo que no sé qué le pasó. Sabemos que Hernán es una persona que tiene bastantes ocupaciones RL, a lo mejor está en una de esas, entonces no se le ve tanto. A veces Nazco se va hasta inclusive viaje a otros países, entonces eso crea como que no hay una actividad tan constante en la Army. Y algo muy importante para ganar la guerra es que tus líderes, que inclusive todo el team, pero principalmente tus líderes, tengan una actividad para que puedan, digamos, motivar a los miembros a hacer cosas por su propia manera y que ellos se sientan respaldados. Otra desventaja que he visto de la Army es que probablemente los 5 mejores jugadores de esta guerra no están en su team. No quiere decir de que tenga malos jugadores. Creo que los mejores jugadores de esta guerra están del lado de la Reaper, los mejores 5. Ya podemos hablar de un sexto, sí podemos hablar que es alguien de la Army. Tal vez también no son tan que se exponen tanto su jugabilidad, como puede ser un pez que siempre está en un Twitch, como puede ser un Tito que sube su kill al Instagram, al igual que con el Destroyer. Pues ellos no son tanto de eso, de mostrar lo que hacen en el in-game, entonces no podemos dar un análisis acertado, pero por lo que se muestran en las redes, creo que no tienen a los mejores 5 jugadores en esta guerra. Y por último, que parece increíble, creo que en comparación de la Reaper tienen a los Chares con menores niveles. Si tienen una cantidad de niveles 1000, realmente 1200, 1300, 1400, pero es que yo veo que en la Reaper llega todos los días un nuevo char 1000, 1100 y tienen como que bastantes opciones, ¿no? Entonces es algo que en estos momentos a la Army le está jugando en contra, y es que prácticamente los top level están de parte de la Reaper y no de la Army. Bueno, mis brothers, eso fue todo por el video de hoy, hablando de las ventajas y desventajas de estos dos guilds que están peleando una guerra que se traslada a varios servidores, pero principalmente están guerreando en Lovera. Yo no puedo decir quién es el team al que yo veo más fuerte por mantener una neutralidad, pero eso está al juicio de cada uno de ustedes. También a las personas que son miembros de cualquiera de estas dos guilds pueden decir, pues te faltó este punto, te faltó este otro punto. Realmente yo hablé de lo que veo, no estoy en ninguno de los dos teams para yo dar mayores detalles. Es lo que yo como espectador y analista de todo lo que tiene que ver con la guerra, y que estoy enterado de muchas cosas, es lo que puedo recaudar. Así que espero que entiendan esa parte, y si les gustó, pues digan allí qué guerra quieren que yo analice y coloque allí los pros y los contras de cada guild que esté peleando allí en ese servidor que ustedes me coloquen. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye. Got the mojo deals, we been tripping like, hey, pulling out the coupe at the light.